Automotive Training and Diagnosis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta a mi canal. Soy César de Car Automotive y en esta ocasión vamos a hacer un análisis de un aceite que yo sé que muchos de ustedes utilizan. Me lo han pedido innumerables veces en los comentarios del canal, ya sea en Instagram, en Facebook, aquí en YouTube. Me escriben y me dicen, oye, prueba por favor Castrol Edge. Y pues este es el momento. Lo sometimos a prueba, pero el resultado quiero que lo veas, porque mis comentarios no son realmente lo valioso. Lo valioso es lo que tú determines. Recuerda que las pruebas que le hago a un aceite dependen de muchos factores. ¿Qué tan bueno o no puede ser un aceite? Depende completamente de cómo estés utilizando ese auto. En esta ocasión lo sometimos a prueba 8,000 kilómetros en un vehículo que ya tiene 33,000 kilómetros recorridos. Es un vehículo prácticamente nuevo. Es un Hyundai Elantra. Uso completamente familiar. Este vehículo está en el estado de Hidalgo, en una ciudad, en la capital del estado, así es que se somete a tráfico, es una zona árida, hay un poco de tierra, es una zona un poco fría, entonces recuerda que depende de cómo utilices el vehículo, condiciones climatológicas, la altura respecto al nivel del mar, el tipo de trabajo al que sometes el vehículo, el aceite puede durar un poco más o un poco menos. Pero con esta información ya te puedes ir dando una idea si el resultado aplica tal cual a tu uso o necesitas hacerle algunos ajustes. Haciendo el análisis entonces de Castrol Edge, nosotros vamos a determinar qué tan bueno es el aceite para tu uso. Recuerda que en este análisis vamos a revisar tres principales cosas. Una de ellas es la contaminación por el medio ambiente. Aquí lo que vamos a buscar es tierra, agua principalmente. Número dos, que también protege tu motor. Vamos a hacer un análisis químico. Tomé una muestra del aceite nuevecito, del mismo bote para que sea el mismo lote, lo aplicamos en el vehículo, lo utilizamos 8,000 kilómetros, extraemos una muestra y entonces comparamos ambos resultados. En este análisis lo que voy a ver es, como te decía, en la segunda parte, el análisis de metales que tiene este aceite. Si un aceite lubrica perfectamente, pues entonces la cantidad de contaminantes metálicos, que es el desgaste de tu motor, qué tanto se va desgastando internamente tu motor, que va a estar hecho de hierro, por ejemplo, vamos a encontrar bronce, plomo, estaño, una gran cantidad de metales de todo lo que está hecho tu motor. Entonces, el aceite, aunque sea nuevo, en ocasiones trae componentes metálicos, vamos a hacer esa comparación. Y por último, la química del aceite. Seguramente has escuchado hablar acerca de los aditivos del aceite. ¿Qué tan buenos son los aditivos? ¿Qué tan bien protegen los aditivos? Eso es lo que voy a analizar. Vamos a revisar detergentes, dispersantes, toda la cantidad de aditivos que hay, antidesgaste, etc. Son muchos aditivos los que tiene un aceite. Si tú no sabes exactamente de qué se trata cada tipo de aditivo, te invito a que veas completo el video. Si ya eres experto, has estado viendo los análisis, porque si no lo sabes, este es uno de los tipos de aceite que estoy utilizando para hacer esta prueba. Castrol Edge completamente sintético, pero he hecho más pruebas, entonces te invito a que vayas a la sección de videos, busques donde los tengo agrupados y ahí puedes revisar todos los tipos de aceite para que tú vayas determinando cuál es el mejor para tu tipo de uso. Así es que, si ya eres experto, te puedes brincar el contenido, ya sabes, aquí en la barra inferior puedes ir brincando a la sección que más te interesa, pero si es el primer video que ves de análisis de aceite, te recomiendo que lo veas todo. No tiene desperdicio, vas a aprender muchísimo de las funciones del aceite, del contenido químico que tiene el aceite y el resultado que vamos a encontrar. Así es que vamos a analizar qué tan bueno es Castrol Edge. Acompáñame. La razón principal por la cual utilizamos aceite para motor es lubricar. Y lubricar lo podemos interpretar como reducir la fricción que existe entre dos superficies que presentan movimiento entre ellas. El aceite de motor prácticamente lo que está haciendo es evitar el contacto entre dos superficies metálicas. A esto se le conoce como lubricación hidrodinámica. Eso reduce casi al mínimo, por no decir casi cero, aunque no llega a ser cero, pero casi funciona de esta manera para que no haya fricción. El desgaste que va sufriendo el motor pues es prácticamente la fricción que existe entre el lubricante y la parte metálica en el arranque, que el arranque es lo más crítico para tu auto. Pero esto será la primera función. La número 2 tiene que ver con el enfriamiento de motor. Ciertas partes el aceite va a ayudar a enfriarlas. Es decir, turbocargadores, por ejemplo, pistones en algunos casos, son enfriados utilizando
aceite de motor, así es que es importante tenerlo en cuenta. Número 3, limpia. Esta es una función básica del lubricante, es decir, contiene detergentes que, como su nombre lo dice, pues prácticamente van limpiando el motor por la parte interna, pero también dispersantes, es decir, unos aditivos que evitan que como que se haga bolas la suciedad dentro del motor, la mantiene y la lleva al filtro de aceite, que ahí es donde queremos que se quede. Entonces, aquí es donde van a empezar a ver diferencias importantes. Puede haber aceites que tienen una mejor capacidad detergente que otros, es decir, unos que limpian mejor que otros. Y eso lo vamos a analizar más adelante. Y la última, no menos importante, es proteger contra la contaminación. ¿Qué va a entrar en tu motor? Humedad, que se convierte en agua. El aceite debe de protegerte contra el agua, es decir, que no haya oxidación, que no haya corrosión. Combustible. Se va a fugar un poco de combustible al interior del motor y eso puede causar ácidos, puede causar ácido sulfúrico, un montón de cosas que pues van a degradar el aceite. Entonces él mismo se tiene que proteger contra esta contaminación. Algo importante también que llegue a entrar a tu motor es tierra, que lo identificamos químicamente como silicio. Entonces, estas son las funciones básicas que tiene el aceite de motor. Tiene más, pero importante tenerlo en cuenta. Hablemos ahora acerca del análisis del aceite de motor. Vamos a tomar una muestra, se lleva al laboratorio y en el laboratorio hacen una espectrometría, que es un análisis con unos aparatos, miden la viscosidad, miden muchísimas cosas. Y vamos a buscar prácticamente 3 grandes características. Número 1, desgaste de motor. Así es, se hace un análisis para buscar si las partes metálicas de las que está hecha tu motor se van rompiendo, se van desgastando. Estamos hablando de partículas, ¿eh? No pienses que vamos a buscar fierros allá adentro, no, partículas, pequeñas piezas que se van soltando. Entonces, tu motor está hecho de varios metales, aluminio, hierro, plomo, etcétera. Entonces, eso es lo que se busca en el primer análisis. Veamos ahora el segundo. Contaminación es lo que vamos a estar buscando. Dentro de tu motor, el aceite se contamina principalmente con 3 grandes, digámoslo así, agentes externos. Número 1 puede ser agua. La condensación de la humedad del medio ambiente entra en el motor en forma de aire que está, digamos, con cierto grado de humedad. Cuando el motor se enfría, esa humedad se condensa, se convierte en agua y el agua no es un buen lubricante. Si bien el aceite tiene aditivos que te van a ayudar a emulsificar, es decir, que no cause tanto daño mezclarlos, y cuando el motor alcanza su temperatura normal de funcionamiento, el agua se evapora y se acabó el problema. Pero si tú vives en una zona muy húmeda o tu motor se utiliza principalmente a bajas revoluciones o por periodos muy cortos principalmente, no se va a evaporar el agua y se comienza a oxidar prematuramente el aceite. Algo más de lo que se va a contaminar también es combustible. Entra combustible en estado crudo, el combustible pues bueno, hace ahí unas mezclas raras, ya sabes, y pues no, definitivamente el combustible tampoco es un lubricante. Y por último, tierra. Al motor entra tierra, ya sea a través del filtro de aire, si es un filtro que está muy sucio, a tal grado que se empiezan a abrir los poros por el exceso de succión de tu motor, o un filtro de aire quizá no es adecuado, o tienes una entrada por ahí que no está entrando aire filtrado, o no traes filtro de plano, pues bueno, va a entrar entonces tierra, y eso es lo que vamos a buscar, porque la tierra pues definitivamente no es lubricante, se vuelve un elemento abrasivo, es decir, raspa la tierra, estos pedacitos de tierra que pueden entrar y pues van a dañar prematuramente el motor. Lo siguiente que vamos a revisar es la química del aceite. Esto quiere decir identificar sus aditivos, las propiedades elementales que tiene el aceite, en qué estado se encuentran. Conforme vas utilizando el auto, esta química va perdiendo propiedades y eso se puede medir, ya que comparamos aceite nuevo con aceite usado. En el nuevo identificamos el nivel de cada uno de estos, digamos, productos químicos que ayudan a limpiar el motor, a mejorar la lubricación, a dispersar los contaminantes, a mejorar la viscosidad, etc. Entonces, los vemos al principio, después de que usamos el motor, los volvemos a medir y nos vamos dando cuenta de
pues cómo está el estado físico todavía del aceite. Así es que, haciendo un análisis de este tipo, de estos 3 aspectos que revisamos, aquel que se encuentre más abajo es el que determina cuándo tenemos que cambiar el aceite de tu motor. ¿Está muy contaminado? Cámbialo. O presenta ya muchas partículas metálicas que están diciendo que ya no está lubricando tan bien, cámbialo. O la química del aceite ya perdió propiedades hasta un nivel que consideramos pues ya no tan bueno, cámbialo. O sea, uno de ellos es el que lo va a determinar y eso es lo que vamos a revisar en el análisis de aceite. Para hacer el análisis del aceite me está apoyando un laboratorio que se llama Barça Tecnoservicios, entonces vamos hacia allá y quiero que veas parte de este proceso. Acompáñame. Mira, este equipo se llama OilView. Nos sirve para hacer básicamente 2 pruebas. Y vamos a empezar por la prueba más sencilla, que no es esta que tengo en las manos. Es esta prueba. Lo que se hace con este, digámosle, dispositivo, mira, aquí dentro tiene una esfera de acero. Se llena de aceite, se suelta la esfera en su interior, se conecta, obviamente se conecta a la computadora para analizarlo, y tiene una bobina que empieza a hacer girar la esfera. La esfera va girando, lo calienta, entonces la esfera empieza a girar, y obviamente la viscosidad del aceite la frena. Esto te va a decir si la viscosidad es adecuada, si es más alta, que recuerda que cuando el aceite se comienza a degradar, a contaminar, su viscosidad aumenta. Aunque no descartaríamos que tuviéramos algún problema de pérdida de viscosidad si es que se está contaminando, por ejemplo, con combustible. Entonces, con esta parte del equipo lo que se verifica es la viscosidad. Otra prueba que se realiza es con este otro equipo, mira. Puedes ver aquí en su interior que tiene una especie de canales metálicos. Y lo que se va a hacer en esta prueba es, igual, aquí lo que se hace es, se toma la muestra del aceite, le quitas la tapa, lo enroscas aquí, lo agitas y lo volteas. Y entonces lo que empezamos a medir es el número dieléctrico. ¿Esto qué quiere decir? Es un sinónimo más o menos de conductividad eléctrica. Lo que estamos midiendo es contaminación en el aceite por partículas que conducen la electricidad. Cuando esas partículas, recuerda que aquí hay un botecito, cuando esas partículas empiezan a bajar y tocan la base, se genera en una gráfica que te está mostrando. Esta prueba dura alrededor de 8 minutos. Entonces, lo que sucede aquí es que hay conductividad eléctrica y te muestra en un gráfico que el aceite está contaminado. No sabemos exactamente de qué, pero lo que te está diciendo es que ya no está, digámoslo así, protegiendo completamente a tu motor, porque tu motor ya está sufriendo un desgaste mecánico, se están desprendiendo partes metálicas y esto es lo que te está registrando este equipo. Estas son 2 de las pruebas, digamos, más básicas que se pueden hacer. Este es un equipo portátil, obviamente eso es lo que estamos buscando, hacerlo muy rápido, pero para obtener el resto de la información que vamos a ver más adelante, ya necesitamos llevar las muestras a un laboratorio, un ambiente controlado en cuanto a contaminación ambiental, es decir, una cámara prácticamente sellada y pues bueno, también controlar la temperatura, pero eso lo vamos a ver más adelante. Antes de revisar los datos del aceite usado, déjame darte los parámetros que determinan si todavía aguanta o ya lo tienes que cambiar. Punto número 1, variación de viscosidad. Esta puede variar hacia arriba o hacia abajo y la variación máxima permisible es 20%. Número 2, presencia de agua. Si está contaminado con agua, se permite un máximo de 0.5%. Ahora, aquí recuerda, los datos que yo te estoy mostrando son partes por millón y estas variables que te estoy compartiendo, pues ahora es porcentaje. Un punto porcentual equivale a 10,000 partes por millón. Número 3, presencia de combustible, 0.3% o más. Número 4, contaminación por sólidos, es decir, aquí es donde estamos hablando del silicio, que es la tierra, o de cualquier metal que haya dentro de tu motor, hierro, aluminio, cobre, etcétera. Ahí se permite máximo un 3%, es decir, 30,000 partes por millón. Número 5, presencia de hollín. Aquí se permite hasta un 1%. Y por último, y no menos importante, este número 6 tiene que ver con el TBN. Se considera hasta una pérdida del 50 o 60% del TBN
todavía es, digamos, el límite. Así es que, ¿recuerdas los datos que vimos? Vamos a compararlos de nueva cuenta. Pues hasta este momento ya aprendiste qué es lo que se le analiza al aceite, ya viste las pruebas, los límites, el laboratorio, etc. Entonces, pues vamos a analizar el resultado de Castrol Edge. En este caso, el que tenemos aquí en México, porque esta prueba la estoy haciendo en México, lo que puedo ver en la etiqueta es que está hecho en Estados Unidos. Así es que se supone que es importado de Estados Unidos porque no sabemos si tú estás viendo este video en Centro, Sudamérica, en Europa, en mismo Estados Unidos. Definitivamente no es el mismo tipo de aceite. En ocasiones se fabrica en un país y se exporta, en otras se fabrica en el mismo país, pero ¿de dónde tomaron el aceite básico? ¿De dónde tomaron los aditivos? Es algo que no sabemos, entonces la calidad puede no ser exactamente la misma. Por eso para mí es muy importante hacerte hincapié que el que yo estoy probando en particular está hecho en Estados Unidos. Y como te comenté, y es muy importante, tomé la muestra exactamente del mismo lote para garantizar que sea el mismo tipo de aceite que estamos analizando. Así es que, pues vamos a revisar rápidamente los resultados. El primer análisis que vamos a hacer es relacionado al desgaste, el conteo que vamos a identificar de las partículas metálicas. Recuerda, si es un muy buen lubricante vamos a tener pocas partículas. Si no es muy bueno, más partículas. Hagamos el análisis. En el caso del aluminio, inició con 0 partes por millón y terminó con 5 partes por millón. Recuerda, después de 8,000 kilómetros. Cadmio, cromo, cobre prácticamente no tienen cambios, algunos de ellos incluso están en ceros. El hierro inició en 1 parte por millón y cambió a 5. El resto de los metales podemos ver que prácticamente no hay cambios. Está el titanio, que en este caso podemos decir, seguramente lo has escuchado, el titanio líquido, que no puede ser líquido, es un metal, pero bueno, sería líquido si su temperatura alcanzara su punto de fusión. Pero en este caso no cambia, son 20 partes por millón, que realmente la cantidad es despreciable como para decir que es un aditivo. El vanadio sin cambio y el manganeso presentó 1 parte por millón. Lo que podemos ver hasta este momento es que la protección contra el desgaste es buena. Revisando los siguientes datos podemos identificar el silicio, que recuerda es la tierra, inició con 11 partes, este número es un poco alto para haber sido nuevo, y llegó a 19. Lo que nos dice este dato es que el filtro de aire está haciendo muy bien su trabajo. Yo le recomendaría al propietario de este vehículo sigue utilizando el mismo tipo de filtro. El caso del sodio pasó de 1 a 6 partes por millón y el sodio puede ser el resultado de presencia de agua, por ejemplo, alta humedad. Recuerda, el agua tiene sales. Seguro has escuchado hablar del cloruro de sodio, entonces pues eso nos dice que es probablemente condensación de agua. El resto de los componentes no tenemos dato, así es que podemos ver que la contaminación tampoco es lo que va a determinar el momento de cambio de este aceite de motor. Analizando la química del aceite podemos identificar que el bario no hay prácticamente. El boro pasó de 142 a 43 partes por millón. Aquí sí hay una disminución importante. Recuerda que este aditivo es un detergente o dispersante. En el caso del calcio de 887 prácticamente no hubo cambio a 888. Recuerdas que veíamos anteriormente un incremento en el calcio. Aquí lo vemos reflejado. Magnesio presenta una disminución de 722 a 667, molibdeno no presenta cambio. Fósforo y zinc, recuerda que estos dos elementos mezclados dan origen al ZDDP. Podemos ver que de 730 y 816 bajan a 694, 795. Está bien, no alarma, está haciendo su trabajo este antidesgaste. En cuanto a la viscosidad se refiere, en este caso el laboratorio me entregó el dato a 40 grados centígrados, no me lo entregó a 100, pero podemos ver que hay una variación mínima, iniciando en 8.7, incrementándose a 8.9, tampoco es algo que llegue a preocupar. Y el último dato del que tenemos resultados es el número base total. Recuerda que este dato, el valor del número base total, es la capacidad que tiene el lubricante para combatir los ácidos que se generan por la combustión. Inicia en 6.34, es un valor relativamente medio, no me atreveré a decir bajo, pero me hubiera gustado ver un inicio más alto, porque podemos ver que de 6.34 baja a 4.10. Esto es una disminución del 35% y de todos los datos que hemos analizado hasta el momento, que han sido desgaste, contaminación y la química del aceite, este dato es el que va a determinar el momento en el que tenemos que reemplazar el aceite. Haremos un análisis más a fondo a continuación.
Finalmente, después de haber hecho todo el análisis químico a este lubricante Castrol Edge, podemos decir, ¿es bueno? El primer análisis que hicimos fue relacionado al desgaste. El metal que encontramos en mayor concentración fue el aluminio, definitivamente un componente del cual está hecho el motor de este Hyundai. Y 5 partes por millón es un resultado bastante bajo. Recuerda que tenemos un límite de 3% y en este caso es el 0.0005%. Así es que hasta este momento podemos decir Castrol Edge es bueno, combatiendo el desgaste sí es bueno. El siguiente componente que analizamos fue la contaminación y en este caso el valor más alto que obtuvimos fue el del silicio. Recuerda que el silicio es la tierra. Esto no depende de la calidad del aceite, ¿estás de acuerdo? Depende de las condiciones mecánicas que tenga tu motor, la calidad del filtro de aire, que todo esté perfectamente sellado, los ductos por donde entra el aire, que no esté entrando aire sucio o alguna junta del múltiple o pleno de admisión. Es decir, no depende del aceite, pero sí podría determinar el momento en el que tú ya tienes que cambiar el aceite de tu motor. En este caso, comenzamos con 11 partes por millón, si lo recuerdas. Fue un dato que me saltó porque no es muy común que venga con tanto valor de silicio, pero bueno, de 11 brincó a 19, es decir, tuvimos un incremento de 8 partes por millón y de nueva cuenta, algo que sería crítico sería llegar al 3%, pero en este caso estamos muy pero muy lejos. Así es que hasta este momento vamos obteniendo un buen resultado. La tercera y última parte de nuestro análisis tiene que ver con la química del lubricante. Recuerda que aquí en la química del lubricante también la vamos a dividir en 3 diferentes áreas. La primera tiene que ver con los aditivos, la segunda con la viscosidad y la tercera con el TBN. Analicemos la primera parte, que son aditivos. El resultado que obtuvimos, si recuerdas detergentes, dispersantes, mejoradores de fricción, obtuvimos muy buenos resultados. Los datos van bajando, veíamos el caso de uno de ellos, el boro, que presentó la mayor caída. Sin embargo, tenemos un muy buen resultado. No van a ser los responsables de tener que reemplazar este aceite, así es que de aditivos estamos bien. La segunda parte, entonces, es la viscosidad. En este caso, para este vehículo en particular se utiliza una viscosidad 0W20. De acuerdo a la norma SAE, la viscosidad 0W20 deberá estar entre 6.9 y 9.3. Así es que el resultado que nosotros obtuvimos fue nuevo 8.7, usado 8.9. Ha variado muy poco, pero como puedes ver, se acerca a convertirse en una viscosidad 30. Entonces, este es un dato que ya no termina de encajar tan bien, porque en 8,000 kilómetros prácticamente ya está muy cerca, como puedes ver, de convertirse en una viscosidad. Cuando esto llegue a 9.3 se va a convertir en una viscosidad 30. Y pues la persona que lo compró queriendo un aceite 0W20, pero en unos kilómetros puede que se convierta en 0W30. Entonces, no es tampoco tan alarmante, pero sí es un dato a tener en consideración. Recuerda, se utilizó 8,000 kilómetros. ¿Cuánto tiempo te gustaría a ti que te durara un aceite sintético? 8,000 kilómetros, 10,000, 15,000. Recuerda que hay marcas que prometen muchos miles de kilómetros, pero en ocasiones es muy difícil llegar hasta ese dato. Entonces, este ya es un punto a tener en consideración. Aunque dice ser un aceite 0W20, está muy al límite superior, casi llegando a ser un 0W30. La tercera parte, muy importante, y te digo que es muy importante porque es lo que va a determinar cuándo tenemos que cambiar este aceite Castrol, es el TBN. Recuerda que estamos hablando acerca de la química del aceite. Y el TBN es la capacidad que tiene el aceite para combatir los ácidos. ¿Por qué es tan importante hablar de los ácidos? Porque residuos de la combustión generan ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico es un ácido tan poderoso, hablando desde la parte de los ácidos, que llega incluso a corroer el metal. Así es que necesitamos que el aceite soporte ese ácido sulfúrico y para eso es el TBN. Recuerda que en el análisis que hicimos, esto empezó en 6.34 y de 6.34, que de por sí ya era un valor relativamente bajo. Recuerdas que te dije, este dato como que no me gusta y esta es la razón, porque después de utilizarlo 8,000 kilómetros bajó un 35% ya, es decir, bajó a 4.10. Recuerda que según los estándares, que baje el 50% sería como lo aceptable. Es decir, una vez que cayó el 50%, cámbialo.
Si baja más, a lo mejor hasta un 60% lo podríamos estirar, pero ya más allá ya se vuelve algo delicado. Entonces, mira, después de 8,000 kilómetros bajó 35%. Si eso lo partes a la mitad, un 17.5% serían 4,000 kilómetros y ya habríamos llegado por arriba del 50%. Es decir, lo que va a determinar el cambio de este aceite es el TBN. ¿Cuánto lo utilizaría? Pues mira, en este caso yo le recomendaría 12,000 kilómetros. No lo uses más de 12,000 kilómetros. Entonces, ¿un aceite sintético que dure 12,000 kilómetros te parece buena idea? Puede que sí. Esto ya lo determinas tú. Yo no te puedo decir si es bueno o no es bueno, porque aquí depende muchísimo de tu bolsillo. Este aceite, cuando yo lo fui a comprar, fue el aceite más costoso que encontré. Aquí en México, alrededor de 340 pesos un litro, es decir, unos $17 cada litro. Es el más costoso que había en la tienda, ¿sabes? Incluso por encima de algunos que consideramos muy caros. Bueno, pues este le decía, quítate que ahí te voy, 340 pesos el litro. Entonces, 5 litros para que te dure 12,000 kilómetros, pero si lo que tú estás buscando es la máxima protección de tu motor, ya lo pudimos ver en el primer resultado. La protección contra los metales es muy, muy buena. La contaminación no la determina el aceite, pero por las condiciones que tiene este vehículo con tan solo 33,000 kilómetros, muy buena. Entonces, eso ya tú lo vas a determinar. Si quieres un aceite que dure más kilómetros, probablemente lo vamos a encontrar. Voy a seguir haciendo este tipo de análisis de aceite. Recuerda, si es el primero que ves, te invito a que revises los demás. He revisado ya varios tipos de aceite. Hasta el momento han sido sintéticos. Ya vendrá la oportunidad de revisar semisintéticos y minerales. Y quizá para cuando tú estés viendo este video, ya los analice. Entonces, ahí vamos a buscar el equilibrio entre precio y beneficios. Porque puede que encontremos un aceite que no sea lo que dicen los reflectores, la maravilla, pero por lo que te da en precio y la protección que te da el motor, puede que no sea tan mala idea. Entonces, voy a seguir con este tipo de análisis. Recuerda que estoy aquí en YouTube, pero me puedes seguir en otras redes. Te invito a que me sigas en Instagram. Ahí estoy como cesar.abr. Te invito a que terminando este video vayas para allá, sígueme, subo contenido diferente también, un contenido un tanto más de mis gustos, más artístico, no tanto educativo, pero de vez en cuando se cuela la información. ¿Quieres saber qué viene, en qué estoy trabajando? Lo puedes ver en Instagram. Facebook también es un canal. Te dejo los links de todas mis redes sociales en la descripción del video. Por el momento es todo. Te agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo. ¿Tienes alguna duda? Déjamela en los comentarios. A veces es más fácil contestar en Instagram porque puedo hacerte notas de voz. Entonces, ya lo sabes. ¿Quieres saber cuál es el mejor aceite para tu motor? Sigue este canal. Hasta la próxima.